Bueno, ya estamos acá en el aire con el señor Jorge Altamira. ¿Cómo anda, Jorge? Bien, 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 satisfecho de esta semana. ¿Usted nunca se engripa, nunca se resfría, nunca le pasa nada, que está todos los domingos firme? No, el año pasado, hace un año y medio creo, inmediatamente después de un congreso nuestro, tuve un episodio de dengue, Ah, mire usted. Es bravo, claro. ¿no? No, no sé cómo fue, pero de golpe fue curioso porque yo estaba trabajando y era un compromiso muy fuerte que tenía, y cuando termino y me levanto satisfecho de que cumplí con mis obligaciones, siento que algo no funciona, me quedo ahí, empiezo a averiguar con médicos que son compañeros y me dicen, mirá, tomá tal o cual medida, pero anda inmediatamente a ver a los médicos encargados de eso, que fue lo que hice, y el resultado dio dengue y estuve 10 días hasta que se normalizó todo el tema placas, etcétera. Mire usted. Usted sabe que vamos a cambiar un poquito el diagrama del programa porque hay una pregunta de una oyente de Santa Fe que tal vez usted tuviera planeado en su editorial, entonces como para no repetir las temáticas, y la pregunta es de Eugenia Suárez, de la ciudad de Santa Fe, que dice, me gustaría la opinión de Jorge sobre el tema de la crisis del narcosicariado en Rosario y la buquelización de Puliaro, o sea, del gobernador. ¿Qué opina usted sobre este tema, Jorge? Bueno, siempre he tenido, no solo yo, quiero decir, nuestras corrientes políticas, y creo que buena parte de la izquierda, una opinión adversa, porque todo lo que sea combatir el narcotráfico por vía represiva, militarizando, etcétera, termina en un boomerang, termina en un fuerte deterioro del Estado. En México, López Obrador estuvo a punto de romper con Estados Unidos por un episodio muy importante. Un ex comandante en jefe del ejército de los Estados Unidos, de México, había sido detenido en California por complicidad con el narcotráfico, el comandante en jefe, en ese momento ex comandante en jefe. Y López Obrador le dijo al gobierno norteamericano que hasta que si no lo liberaban rompía relaciones. En principio echaba la DEA a la Dirección de Narcotráfico de Estupefacientes de Estados Unidos de México. Todo lo que tiene que ver con procesos delictivos es una trama muy, ¿cómo se diría?, muy enredada en la sociedad capitalista y también muy enredada con la pobreza de la población. Y nadie de los grupos oficiales quiere resolver el problema en esos términos. El banco Wells Fargo fue multado por Estados Unidos por 300.000 millones de dólares. Es una cosa de locos. Por lavado de dinero de narcotráfico. El banco no fue cerrado, fue multado por esos 300 millones de dólares. Entonces, es obvio que hay una conexión. Yo creo que le comenté en algún programa que cuando Cavallo, bajo el gobierno de Menem, estableció el anonimato de las acciones, es decir, que las acciones que se negocian en la bolsa no están a título de nominal de nadie, que eso era una forma de favorecer el narcotráfico. También lo dije con el tema del blanqueo de Macri, que claramente buscaba favorecer dinero en negro, y lo digo con lo que intenta hacer Milei. Entonces, lo que hacen es agravar la crisis general bajo la pretensión de que con la presencia de las Fuerzas Armadas, una institución que viene de afuera de Santa Fe, digamos, ese sería el razonamiento, se lograría un equilibrio, ¿no? De ninguna manera. Vayan a preguntarle a la Bolsa de Comercio de Rosario todo lo que ellos saben del vínculo de los negocios con el mundo del narcotráfico. Y bueno, esta es la situación, además, porque tenemos el ejemplo de Brasil. En Brasil, con el pretexto de la lucha contra el narcotráfico, ha habido verdaderas masacres en las favelas y matado muchísima gente inocente. Por lo tanto, vuelvo al punto para no extenderme.
La lucha contra todo lo que es delictivo es una lucha, en el fondo una lucha contra el capitalismo, contra la pobreza, contra el desempleo, contra la desesperación social. Y acá sí quiero cerrar. Desde la purga que hubo recientemente en las Fuerzas Armadas y el protocolo de Bullrich, y algo más que lo denunció Panni en La Nación, un columnista que escribe en La Nación, sobre el trabajo de espionaje que se le ha encargado a la AFI, porque tienen como hipótesis un agravamiento de la crisis social. Acá estamos volviendo a ver una potenciación de las Fuerzas Armadas como había sido antes de la derrota de Malvinas y antes de la caída de la última dictadura. Este hombre Petri, un radical mendocino que es ministro de Defensa, ya habló de restablecer la conscripción. Guillermo Moreno lo apoyó, sin percibir de que se trata no de una educación necesaria en determinados términos para los ciudadanos, sino que es una forma de domesticación y realmente opresión de la juventud y el restablecimiento de un poder militar que en la historia de Argentina ha sido un protagonista absolutamente número uno. Desde que está el ejército de línea, un invento de alguien que ahora ocupa el salón de los próceres, Julio Argentino Roca, el ejército ha desempeñado fundamentalmente posiciones reaccionarias, porque incluso bajo el gobierno de Perón, aunque aparentemente apoyaba una política relativamente progresista, en las propias filas del ejército había una oposición completa a eso y el objetivo era terminar con ese tipo de política y ahí vino el golpe del 55. Perdonen la extensión, pero quiero mostrar que no se trata de un prejuicio ni un enfoque ideológico el que estoy exponiendo, sino de un examen atento a los hechos, no solo en Argentina, sino en otros países, y a los resultados negativos. Bueno, eso era lo que estaba preguntando la oyente Eugenia Suárez de Santo Tomé de Santa Fe. Creo que debe haber quedado satisfecha. Ahora sí, yo le invito, Jorge, a que usted despliegue su editorial sobre todo lo acontecido esta semana en el acontecer político y económico de acá del país. Mira, 7 minutos, 6 minutos. Sí, hay varios hechos, pero el más destacado, sobre el cual hay una gran expectativa, es la celebración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Una monumental demostración. La Organización General de la Mujer no cuenta con grandes aparatos. El elemento espontáneo, la iniciativa, mejor dicho, de las propias mujeres de intervenir, como lo demostraron en infinitas luchas todos los últimos años, y además se han destacado a nivel internacional por esas luchas, marca o podría marcar un giro muy, muy profundo en la situación política argentina. Porque la mujer finalmente no se trata, es un vínculo que une familias, etcétera, no es simplemente un feminismo en el sentido estricto de un problema de género, es todo un mundo familiar, todo un mundo social. Y en esta celebración, las propias circunstancias objetivas han ayudado mucho a que tuviera un alcance social y político enorme, porque como consecuencia de lo que está ocurriendo en materia de inflación, de crecimiento de la pobreza, recesión, lo que está ocurriendo con los jubilados, etcétera, la agenda social y la agenda política pasó a primer plano, la agenda contra el protocolo de Bullrich. Y bueno, muchos compañeros coinciden en que probablemente esta manifestación reunió un caudal, y siendo una manifestación de mujeres, al que reunió el paro aquel de la CGT, que no fue un paro, y que contaba con muchos aparatos. Entonces estamos ante una manifestación en que en grandes sectores de las masas empiezan a tomar partido firme para terminar con esta dictadura civil, con esta prepotencia de gobernar por decreto,
para quien lucha cotidianamente, sacar conclusiones sobre esto es muy importante. Ahora vamos a ver el 24 de marzo. Y esto se proyecta todavía más porque, claro, ya abarca no solo al movimiento de las mujeres, sino abarca a toda la sociedad, la lucha contra la dictadura, la lucha por las libertades democráticas. Y bueno, puede ser una manifestación a tanta gente que dice, ah, bueno, la gente está con Milei, lo votó a Milei y todo lo demás. Puede ser nada más que un proceso episódico, pero que demuestra la disposición de las grandes patronales a concentrar su apoyo a un gobierno ultraderechista, como lo han hecho todas después del discurso de él del 1 de marzo, todas las entidades empresarias, hasta la Cámara de la Construcción, a la cual Milei le cortó el 98% de las obras públicas, salió con todos los botines a apoyar a Milei. Entonces, Milei no es episódico en el sentido de cuál es la tendencia profunda del establishment, de los grandes intereses, pero se puede transformar en algo episódico desde el punto de vista popular y abre claramente una perspectiva realmente fabulosa. Estoy muy, en lo personal y políticamente, ha sido una jornada del 8 de marzo, como las que soñaron ese 8 de marzo, a partir de la consagración por el Movimiento Socialista Internacional del Día Internacional de la Mujer. El otro punto, creo que merece un análisis particular, es la reunión con los gobernadores, porque en la reunión con los gobernadores hay una tendencia a interpretar que están transando de todo. Y efectivamente están transando, hablan de jubilaciones, una reforma que se está discutiendo, una reforma que le roba a los jubilados el ajuste de enero y de diciembre, que fueron, es una cifra, un porcentaje que si se la roban ya han destruido cualquier mejora de la situación jubilatoria, pero choca con algo que para este gobierno es francamente irreversible, que quiere la delegación de poderes. Y la delegación de poderes apunta fundamentalmente a terminar con el derecho de huelga, hacer lo que quieran con jubilados y a las privatizaciones. Y no privatizaciones de poca monta, sino privatizaciones importantes como ARSAT o, por sobre todo, el Banco Nación. La voluntad de privatizar eso está claramente manifestada. Es la joya que hoy puede ofrecer el capitalismo nacional al capital internacional. Ha habido un interés. Entonces, ahí hay una pelea que enfrenta intereses capitalistas diferenciados, pero para la clase obrera es fundamental. No puede haber delegación de poder bajo ningún tipo de circunstancia. Bajo ningún tipo de circunstancia, ni a gobiernos anteriores, y esto es una denuncia que hago porque la hicimos en su momento, creo que somos la única corriente que en la reforma de la Constitución del 94 la denunció porque legalizaba los decretos de necesidad de urgencia. ¿Cierto? Darle al Poder Ejecutivo una capacidad de actuar en forma arbitraria va en contra de los más elementales derechos democráticos y se aplica fundamentalmente el derecho de huelga. Lo quieren declarar la salud, la educación, el transporte, etcétera, es como una actividad esencial y hacer el derecho de huelga. Y después, no por ser bastante menor, tiene menos relevancia, por lo menos en lo simbólico, en la cabeza de todo el mundo, de esta comedia sobre los aumentos de sueldo, porque este hombre hinchó tanto con lo de la casta que ahora parece involucrado en un aumento de sueldo para el funcionario del Poder Ejecutivo, que se la trata de indilgar a gobiernos anteriores, y entonces hay una disputa de los gobiernos anteriores que dicen que no es así, y él que se lo quiere indilgar, pero que ante los ojos de la gente derriba el último mito, la última pavada, porque en Argentina las pavadas abundan enormemente y especialmente de parte de las clases ilustradas y adineradas, en el sentido de que lo que quieren es la reforma del país y el crecimiento, etcétera, etcétera, y en realidad no, eso es inseparable
es inseparable del enriquecimiento propio, absolutamente. Es inseparable del enriquecimiento propio. No puede existir un gobierno honesto, republicano, etcétera, con un ministro de Economía como Caputo, que rifó 45.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional para financiar una fuga de capital. Eso es mortal. Eso lo condena, digamos, para toda la vida. Una cosa final sobre la hermosa jornada del 8 de marzo, y ocurre justo cuando este hombre quiere hacer la sala de los próceres y la retira, que era la sala de las mujeres. Los próceres no existen, porque la variedad es infinita. Tenemos toda clase de presidentes. Avellaneda fue famoso cuando dijo: pagaremos la deuda con la sangre de los argentinos. ¿No es cierto? Me pregunto si lo van a poner a Juárez Selman, que fue derrocado por la revolución de 1890. Bueno, no sé qué van a hacer con todo eso, no sé cuántos cuadros van a poner o dejar de poner, pero es un intento de reivindicar a través de los llamados próceres la Argentina conservadora, oligárquica y colonial, republicana. Yo quería hacer una aclaración, porque yo acá dije que la pregunta era Eugenia Suárez de Santo Tomé y no es de Santa Fe. De Santo Tomé venía una pregunta que yo creo que usted ya la contestó, pero yo igualmente se la voy a leer porque la mandó la oyente, como para que vea que no nos olvidamos. Sofía de Santo Tomé, Santa Fe, decía: ¿cómo analiza la masiva movilización del 8 de marzo, la cantidad de personas en la calle y los alcances del movimiento en un contexto en el que la clase obrera no toma protagonismo, sino que hay luchas atomizadas? ¿Cómo se relacionan ambos aspectos? Pregunta. No sé si usted considera que ya la respondió o la responde. Me gusta mucho ese tipo, me gusta porque, a ver, acá hay un intento del oyente de pensar la totalidad de la situación. Yo quiero decir una cosa que es fundamental. El 90% de las mujeres que marcharon son todas trabajadoras. Estoy seguro de eso. Algunas, una minoría tendrá puestos gerenciales, lo que fuere, pero la inmensa mayoría son mujeres trabajadoras. Probablemente las mujeres más explotadas, las mujeres más humilladas, las que se encuentran peor, no hayan participado, porque muchas veces para participar de movilizaciones políticas, históricas, tienen que derribar enormes obstáculos. Y un día ocurrirá, y de los barrios vendrán columnas del Gran Buenos Aires, del Gran Rosario, del Gran Santa Fe, de todos lados, vendrán columnas absolutamente inmensas. Por lo tanto, con esta definición de mujer trabajadora, nosotros ya estamos palpitando a la clase obrera en su conjunto, porque no puede ser que viva en climas tan diferentes, el novio metalúrgico y la novia que tiene algún empleo, bueno, el que sea, y marchó, se va creando un clima. Y lo interesante de se va creando un clima, y además en todo el país. Por ejemplo, yo al principio me impresioné, de algún modo quizá esperaba lo de Buenos Aires, pero me impresioné con lo de Mar del Plata. Era una columna, era un contingente de manifestantes absolutamente muy numeroso, realmente muy significativo. Pero después, en las 10 horas siguientes, me enteré lo mismo en Tucumán y en todas las provincias. Fue un movimiento nacional. Entonces, los vasos comunicantes de la mujer trabajadora, digamos, con la clase obrera, son absolutamente manifiestos. Pero también hay una cosa que es de este tipo. Como Milei ganó con, ¿cuánto? Con el 55, 54, no me acuerdo ahora, de votos en el balotaje, hay un ángulo que lo he visto en discusiones, en actividades, de que hasta que no cambie el que votó a Milei, la situación está estancada. El mundo no funciona de esa manera. Acá la situación se va a estancar, la situación corre el riesgo de estancarse, digamos, llamémoslo así, si los sectores que siempre fueron los más combativos
no desarrollan a fondo su independencia política. Si desarrollan a fondo su independencia política, ellos van a ganar a los sectores más atrasados que pudieron haber votado por Milei. No va a haber una transformación automática, espontánea, mecánica de aquellos que votaron a Milei. Incluso si sufren, como ocurre, como se ve muchas veces en la televisión, cuando se hacen entrevistas a personas, los mobileros hacen entrevistas, que sí, voté a Milei, pero la verdad, ya ahora, y entonces los diarios ponen, bueno, ya hasta la gente de Milei cambia. Acá el gran cambio es que la gente que no votó a Milei, y la gente que, digamos, tiene ya una tendencia a la movilización, entiende definitivamente que la movilización, por intensa que sea, si va a seguir siempre bajo las direcciones que han llevado a derrota tras derrota, van a recrear una y otra vez este mecanismo de impas que provoca el voto por personajes como Milei. Lo mismo ocurre en Estados Unidos. Si usted mira los diarios, usted va a ver lo siguiente, que la economía norteamericana crece. Y si bien no hay un gran aumento de salarios, hay aumento de salarios. Que el desempleo es uno de los más bajos. Y para eso, Biden lo que ha hecho es meter una cantidad de guita fenomenal en un proyecto en el cual no quiero entrar ahora, muy importante en materia de inversiones de energía, etcétera, etcétera. Sin embargo, él está atrás de Trump. Porque con Biden se considera que todo esto que está ocurriendo, que favorece un poco, como le diría, forma parte de un ciclo económico, pero que el hombre realmente por los trabajadores, por esto y por otro, no ha hecho absolutamente nada. Y hay una frustración cada vez mayor de una base sindical, de una base social femenina, también en Estados Unidos, con Biden. Dice, acá el problema es que esto nos dé lugar a una perspectiva independiente. Y esto es lo que abre como posibilidad la movilización de la mujer, que los sectores que han venido luchando y se han ido entrampando con candidatos, aparatos, perspectivas, para decirlo de un modo abierto y claro, y nadie me pueda decir que me valgo de eufemismos, esto de seguir a las direcciones peronistas y kirchneristas, por más grande que sea esa movilización, si se repite este esquema político, si no hay un salto en la comprensión de que esto nos lleva a la derrota, va a demorar más una irrupción general de las masas. Entonces hay una gran expectativa y la gran lucha que hay que librar es que debute un movimiento nuevo de masas, que sería el movimiento de masas, pero con una perspectiva independiente. Porque el mecanismo de los grandes cambios es que los sectores que van comprendiendo mejor la situación empiezan a arrastrar con su lucha y con su movilización a los que la comprenden menos, y no que por medio del discurso o por medio de la evidencia de que Milei es un enemigo de la clase obrera, los que votaron por Milei digan, ay, estoy frustrado, una vez más me equivoqué, bueno, esperaré el 25, o no iré nunca más a votar. Eso no existe. Por lo menos históricamente no vi que existiera. Acá está todo concentrado en un poderoso sector dinámico, pero que ese sector dinámico tiene que abrir una perspectiva política superadora de todos los desastres que llevaron a una victoria de Milei y que en definitiva es el sometimiento de la clase capitalista, porque después de todo Kicillof va a la reunión de gobernadores y después de todo Kicillof firma con el gremio docente de la provincia de Buenos Aires un acuerdo salarial como firmaron todos los que están con Milei o no están con Milei, pero no quieren tener una divergencia o un choque con Milei. Hoy están detrás de todo eso. Y el caso de Jaldo de Tucumán es muy significativo. Se pasó completamente a Milei. O el caso del negociador con el FMI. El negociador con el FMI era el brazo derecho de Massa, que negociaba el de ahora, que ya negociaba con Massa con el FMI. Creo que ya mencioné el de Scioli y cosas por el estilo.
navega en distintos lugares porque son las distintas patas de un sistema capitalista. Y bueno, acá tiene que haber una revolución al interior del movimiento más dinámico, que son los luchadores obreros, y este gran movimiento que enorgullece a toda la Argentina, por lo menos de cara al mundo, que es la mujer trabajadora que conquistó el derecho al aborto. Yo acá tengo una pregunta que es de Miguel López, de Vicente López, que está relacionada al tema este de Rosario, que usted ya se explayó, pero como cierra con una pregunta determinada, yo se la voy a transmitir. Miguel nos dice: anoche asesinaron a un compañero playero en Rosario, solo para presionar al Estado por los derechos del narcotráfico. Sí. Asesina a cualquier persona que nada tiene que ver con sus negocios. En Rosario, como en todo el país, hay barbarie. Mi hijo fue asesinado por gusto, porque él hace poco le asesinaron a un hijo en un hecho de inseguridad. Dice, sobre estos temas me pareció oírlo alguna vez decir, en el socialismo estamos a favor de la vida. Y yo me pregunto, ¿de la vida de quién? Porque hay gente irrecuperable. ¿Me escucha bien, Jorge? Sí, lo escucho muy bien. Dice, escucho muy bien. porque hay gente irrecuperable que destroza familias y por más que yo diera al socialismo, estas lacras no deberían ni respirar. Y ahí le viene la pregunta. No deberían, ¿qué? No escuché. Ni respirar. Entonces acá viene la pregunta. Acá viene la pregunta. Sí. Dice, si Política Obrera fuera hoy gobierno, ¿qué decisión tomaría con estos monstruos? Bueno, pasa dos cosas. Por de pronto, como insinúa, porque si entendí bien que no deberían respirar, nosotros estamos en contra de la pena de muerte. Y como al estar en contra de la pena de muerte quiere decir que estamos por la vida, etcétera. Los delincuentes bajo el socialismo van a ir presos, no le queda ninguna duda. El socialismo es un largo recorrido, arranca de modo bárbaro, por lo tanto carga con toda esa herencia. Ahora, el sistema penal bajo el socialismo, y lo digo a sabiendas de que el sistema penal de Putin, de Stalin, de Mao Zedong, era peor que los sistemas penales de los países capitalistas, pero yo hablo realmente del socialismo. No tienen que ser punitivos, tienen que buscar, francamente, la rehabilitación social, real, profunda. Ahora, la rehabilitación social significa que también la sociedad evoluciona, porque cuando a veces sale en el diario de que este fue liberado anteayer y mató 2 días después, bueno, él sale a vivir en una sociedad que a él lo llevó a cometer delitos. Es decir, el cambio tiene que ser muy profundo, bueno, se tiene que avanzar. Ahora, la venganza, yo comprendo, como ser humano, yo realmente me he llegado a conmover al punto de la venganza frente a ciertas cosas, en particular cuando las víctimas son los niños. ¿No es cierto? No es un sentimiento, es decir, no soy tan puro de no conocer, conozco ese sentimiento. Ahora, no puede ser la guía de la acción. Y nosotros ahora vivimos un impasse, porque están sucediendo hechos que un socialista no podría cambiar, por más que hagamos entrevistas y todo lo demás, por ejemplo, a partir de mañana lunes. No lo vamos a cambiar. Pero nosotros tenemos que señalar la perspectiva que el rumbo de Bullrich, el rumbo de Puyaro, el rumbo de todos los que fueron tolerando todo esto todo el tiempo, va a llevar a mayores masacres. Yo tomo el caso de México, que es muy conocido, que tiene los cárteles más importantes de toda América Latina, sino del mundo. Creo que Brasil también los tiene muy, muy fuerte. Bueno, yo tomo esos ejemplos para que sepan lo siguiente. La política de los gobiernos mexicanos y Andrés López Obrador, los muertos en México ya superan los que nosotros tuvimos bajo la dictadura militar. Entonces quiere decir que es una política sangrienta. Y para evitar, como conté antes, una crisis con el ejército, amenazó con romper relaciones exteriores, de romper relaciones con Estados Unidos a raíz de que fue detenido un ex comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de México por comprobado
vínculo y acción con el narcotráfico. Entonces, hay que salir de esto. Y naturalmente que en el intermedio vivimos este drama, porque el drama de un oyente que tiene el tema de su hijo no es un drama, es una tragedia. Ahora, bueno, esto es el capitalismo. León Trotsky decía en los últimos días, cuando fue asesinado, llegó a decir lo siguiente: este mundo es cruel, que va tan lento en la superación de esta crueldad. Bueno, esas son las circunstancias que tenemos que enfrentar, lamentablemente, pero son las circunstancias de una división social, de una explotación. El solo hecho de que el 1% de la población tenga más ingresos y patrimonios que el 50% restante, ya muestra que esto es imposible, ¿no es cierto? Lo ilustro para darle un marco mayor, pero lo que buscan Bullrich y todo lo demás es la militarización de la Argentina y enfocar toda la atención ahí y combatir toda manifestación de progreso, de lucha obrera y todo lo demás, diciendo, estos tipos son aliados de los narcotraficantes, estos son, etcétera, etcétera. Ahora, un gobierno de trabajadores, lo primero que haría es empoderar a los trabajadores mismos a intervenir en los barrios. Y no es lo mismo mandar un militar de un aparato específico, jerárquico, al servicio del Estado, que formar piquetes obreros y organizar a defenderse a las poblaciones de los barrios, con asambleas, pero piquetes de autodefensa, ¿no es cierto? Donde la propaganda política, la ilustración, el esclarecimiento va acompañado con una posición combativa. Pero eso requiere primero que la clase trabajadora, las mujeres que desfilaron el otro día, estén en el poder político del país. Usted en un momento hizo una alusión a Brasil, y sobre Brasil hubo una noticia que puede tener distintas lecturas. Quisiera saber cuál es la suya, y es que Lula alcanzó un déficit, superar el déficit fiscal, pero a diferencia de aquí, que fue toda la presión sobre los trabajadores y las fuerzas productivas, directamente fue con una suba de impuestos a los grandes empresarios. Bueno, eso formó parte del pacto que él realizó con toda la derecha brasileña. Ojo con esto. Yo no sé si los oyentes saben que Lula inauguró un régimen de gobierno en Brasil muy, muy curioso, porque tiene 36 ministerios. Usted comprenderá que con 36 ministros no puede funcionar un gabinete. Y el tema ese de que el Poder Ejecutivo funcione en forma de gabinete, tiene un papel representativo. En ese acuerdo, en el que él se comprometió un montón de cosas, por ejemplo, derogó la ley de reforma laboral que permite el contrato individual en Brasil, no lo derogó. Y no se lo hubiera permitido la derecha, ni no me acuerdo cómo se llamaba el ministro de Economía anterior, que era un hombre del Chicago Boys, el que estaba con Bolsonaro. Entonces él agarró y le dijo lo siguiente: bueno, hagamos concesiones recíprocas. Yo dejo muchas cosas que dejó Bolsonaro, lo dejo en pie, pero yo no puedo gobernar con el mismo esquema de Bolsonaro, porque entonces se va todo al diablo. Y entonces reclamó una reforma impositiva, que fue el único ángulo, digamos, que estableció. Ahora, esta reforma impositiva se hace en un momento que Brasil está vendiendo más, tiene un incremento del Producto Bruto, una situación, digamos, comparada con la Argentina, por lo menos comparada con la Argentina, favorable. Veamos cuando empiecen los problemas económicos. Entonces, cuando empiecen los problemas económicos, vamos a ver qué es lo que le dice esta derecha que hay que hacer en materia de ajuste. Y se lo va a decir diciendo: mirá, si no me hace este ajuste, me voy del gobierno. Vamos a tomar una cosa concreta, ya que hemos hablado de nuestras mujeres, las compañeras de las mujeres nuestras de Argentina. En el Ministerio de 36,
pero discúlpeme que no me voy a acordar el nombre de ella, porque ella fue una mujer, una candidata de un partido de derecha, ¿no es cierto? Ella dijo no puede haber derecho al aborto en Brasil, y quedó establecido. Por ahora no va a haber de parte de Lula o de quien sea ninguna medida en ese sentido. Entonces está en un juego de compromiso. Lo que va a llevar al gobierno de Lula a una crisis es este afán de integrar en el gobierno a todas las corrientes políticas y creer que vamos a tener un equilibrio concediendo de un lado para el otro y obteniendo migajas. Bueno, la vida tampoco es tan sencilla. Acá Milei es un caso claro, el de Lula también lo es, no es un gobierno de trabajadores de ninguna manera. Mire, sobre lo que usted está diciendo, yo estoy haciendo memoria de lo que dijo hará 10 minutos atrás, de este problema que se vislumbra, o que algunos vislumbramos, que hay mucha gente, pero muchísima gente trabajadora, que realmente quisiera movilizarse para desplazar a este gobierno, pero el problema es que la solución que proponen es la vuelta al peronismo o al kirchnerismo, porque yo lo leo, lo veo. Inclusive ya hay campañas que hablan Kicillof 2027, creo que son las próximas elecciones, o fulano tal 2027, y Milei también es producto de los errores y horrores del peronismo. Entonces, ¿cómo se acaba con eso, Jorge? ¿Qué es lo que propone usted para sacar ese chip y para que realmente para que se pueda construir, como usted dice, un partido nuevo que represente a los trabajadores y que sea capaz de hacer un cambio? No voy más lejos que eso, o para algunos quizás sea menos lejos, pero voy a lo siguiente. Antes de examinar el problema que hacer sobre esto y lo otro, el problema es cómo reacciona la población trabajadora frente a esta experiencia que está viviendo. Porque esta experiencia, en mi principal hipótesis política, en la principal hipótesis política de política obrera, tiene que levantarse en función de una fuerza elemental, no de una ideología. La fuerza elemental que es, así no puedo vivir. Toqué el límite. Y a veces ni siquiera se hace el razonamiento. Un detonante cualquiera precipita una acción general de las masas. Esto va a cambiar de abajo para arriba, no de arriba para abajo. Va a cambiar de abajo para arriba. Yo no sé si tenemos el tiempo. Mire, en el libro de Félix Luna, el 45, se cuenta una anécdota sobre una anécdota que ilustra mucho de cómo el peronismo llegó al gobierno. Ya habiendo el golpe militar, se produjo una gran huelga de la carne, y los frigoríficos en aquella época eran el bastión, digamos en cierto modo, de la industria y también el bastión de la clase obrera. Los frigoríficos estaban dirigidos por un sindicato, el sindicato de la carne, dirigida por el Partido Comunista, y en el Partido Comunista su secretario general era uno de los más destacados miembros, si no el más destacado, del Comité Central del Partido Comunista. Ahora, con motivo de esta huelga, que era una huelga por salarios, etcétera, y que estalló a pesar del Partido Comunista y no impulsada por el Partido Comunista, quedó amenazada la provisión de carne a Inglaterra, que estaba en guerra con Hitler, con los alemanes, con los nazis, es decir, la guerra europea, la Segunda Guerra Mundial. Entonces, como la Unión Soviética se encontraba en una alianza con Inglaterra, el Partido Comunista se dispuso a levantar esa huelga. Perón mandó a Domingo Mercante al frigorífico Swift porque iba a haber una gran asamblea donde se iba a decidir si la huelga continuaba o no. Cuenta Luna que Domingo Mercante fue armado porque tenía el temor que los obreros que seguían al Partido Comunista lo terminaran linchando por esta oposición. Este hombre, Peter, que era el apellido del dirigente del Partido Comunista, se jugó todo y levantó la huelga. Y Domingo Mercante dijo, ahora es la nuestra. Es decir, ahora es la nuestra. Lo que hace el peronismo, que no puso la cara a favor del levantamiento de la huelga,
fue empezar a promover una agitación entre los trabajadores. El levantamiento, la acción, como ocurrió en el Cordobazo, ya lo hemos vivido esto. ¿Cómo que el Cordobazo no fue organizado? Al final, la jornada de ese día fue organizada por 2 importantes sindicatos de Córdoba, pero el proceso fue un levantamiento porque se había producido una gran asamblea del sindicato automotriz. Gran asamblea quiero decir que en una entidad que se llamaba Córdoba Sport se colmó entera y había miles y miles de obreros de la industria automotriz, y a la salida de la asamblea la policía reprimió. Eso desató una furia fenomenal y nadie pudo parar el Cordobazo. El Cordobazo significó que la ciudad de Córdoba hasta las 9 de la noche quedó totalmente en manos de la clase obrera, porque la policía de Córdoba quedó encerrada en la jefatura, y a las 8 o 9 de la noche ingresó en Córdoba el tercer cuerpo de ejército al mando de un coronel que más adelante iba a jugar bajo el gobierno de Perón la función de un coronel progresista, pero que se encargó de, digamos, limpiar Córdoba. Con eso se detuvo, en cierto modo, Cordobazo, pero el movimiento estalló en todas las provincias. Lo que Milei está haciendo es operando sin anestesia. ¿Está claro? En forma abierta. Y no lo hace porque él sea un malvado, es el mandato de toda la clase capitalista, del FMI, de Urnequian, de Techín, de eliminar la reforma laboral. Él es el instrumento de una clase, él no es el sujeto que le marca a su clase un camino, es el instrumento de una clase. Entonces, por eso vivimos un proceso convulsivo, y en ese proceso convulsivo analizamos la marcha de la mujer, aunque también tenemos que analizarla en función de su historia, porque tampoco la mujer marcha el 8 de marzo como si cayera, no sé, del cielo. Las manifestaciones por el derecho al aborto fueron gigantescas, pero este 8 de marzo no era por el derecho al aborto, ya está, es una conquista, no era por tal o cual reivindicación femenina, fue la movilización política de la mujer trabajadora con los reclamos en defensa de los jubilados, de los asalariados, por la defensa del derecho de huelga, etcétera, etcétera. Este es el proceso que vivimos. Entonces, a los que luchan en ese proceso, el mensaje es, ustedes tienen que ser la dirección. Y nosotros vamos a contribuir a que lo sean. Porque si ellos son la dirección, ya no va a ser la dirección Kicillof, no va a ser Máximo Kirchner, no va a ser Pablo Moyano, no va a ser Maturano, no va a ser... que ya abandonaron la función de dirección hace mucho tiempo porque no lucharon contra Macri. Esperaron hasta último momento que Macri termine todo su mandato y reventar al país para ganar las elecciones de 2019. Yo estuve en un programa de televisión con Guillermo Moreno, donde dijo claramente, Jorge, estoy en contra de tu planteo, queremos que Macri termine, y nosotros venimos. Y faltaba 2 años para que Macri termine. Por lo tanto, no es que yo soy un apresurado. Está diciendo lo mismo, Moreno. Ahora dice lo mismo. Ahora está diciendo lo mismo. ¿Me entiendes? Pero ojo que no, en mí no hay un apresuramiento, porque depende de cómo se moviliza la masa. No estoy dando ningún tipo de ultimátum. Lo que yo quiero decir es que la salida es más radical, más profunda, más de raíz, si uno no está congelando, paralizando, inmovilizando a la clase obrera hasta que toque una elección. La historia no funciona de acuerdo a los periodos electorales de la Constitución. Está claro que no es así. La historia tiene sus propias leyes. Hemos llegado a nuestro tiempo, Jorge. Ya llegamos al horario. Lo que sí, yo lo que quería rescatar era que quizás las chicas estén señalando el camino. Vamos a ver cómo reaccionamos el resto de la sociedad al respecto. Seguramente, el resto trabajador. No es la primera vez que, seguramente pues no es la primera vez que advierto por cierta radicalidad en este movimiento, y porque ahora las mujeres son todas trabajadoras. Ha habido un proceso en el capitalismo que ha envuelto a la mujer enteramente en el proceso de la explotación social, etcétera. Y entonces eso se manifiesta, la socialización que el capitalismo ha hecho de la mujer
la mujer se lo devuelve con un programa emancipador. Y un solo comentario, usted fíjese lo que acaba de señalar, que hoy toda familia generalmente tiene dos ingresos cuando hay un hombre, una mujer o una pareja, lo que sea, ¿no? Y por ahí nuestros padres nos criaron con un solo empleo. Mi padre era empleado de Telam. Y con eso, bueno, mantenía a la familia. Hoy con dos ingresos, a veces no se llegan ni a pagar un alquiler y a poder tener un plato de comida digno. No, pero déjeme hacer un comentario. Sí. Demuestra que Marx tenía razón. El valor de la fuerza de trabajo está determinado por el costo para reproducir a la familia. Exacto. Entonces, cuando se incorpora uno más, baja la remuneración. Y si se incorpora tres, por ejemplo, el hijo mayor, etcétera, baja más. El capitalismo se las ha ingeniado para que la socialización humana revierta en que tres trabajan ganando lo que antes ganaba uno. Y por último, Jorge, hoy se ha dado de modo espontáneo en sus intervenciones algunos comentarios con respecto al peronismo, a una versión que es totalmente diferente a la que siempre cuentan los muchachos. Me gustaría alguna semana tranquila que pasara en el país, ese domingo que nos toca el programa, dedicarlo a que usted ponga su versión de todo lo que fue el peronismo desde sus inicios hasta el día de hoy. Si a usted le parece buena la idea. ¿Eh? Voy a necesitar su ayuda, porque lo tenemos que ir condimentando con señalamientos de oyentes suyos, etcétera, para que no parezca... Sí, no, por supuesto, digamos, no va a ser una exposición académica. Sí. Bueno, nos pasamos 4 minutos, Jorge. Exacto. Muchas gracias, creo que ha sido una buena emisión. Muchas gracias. Un abrazo, chao. Gracias.